La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Bienvenidos a este sexto encuentro de libreros. Este es un encuentro que busca como principal objetivo la divulgación sobre la situación de las librerías en México. Vamos a tratar el tema, el panorama de las librerías en México y sus posibilidades de crecimiento. La cultura y la educación son el eje fundamental del desarrollo de un país, por lo que fomentarlas, contribuir a su desenvolvimiento y proteger su existencia como uno de los derechos básicos de la sociedad mexicana son algunos de los intereses fundamentales. Se entiende como cultura un conjunto de actitudes, conocimientos, valores, símbolos, significados, formas de comunicación y organización social, bienes materiales e inmateriales que conforman y hacen posible la vida de una sociedad determinada, permitiéndole a ésta reproducirse como tal de una generación a otra. Este sentido amplio del significado de la palabra cultura nos permite concebirla como algo en constante movimiento que contempla la mayoría de las actividades humanas. Representa un fin en sí misma y gracias a esa característica es un referente fundamental para la construcción de identidad. El mundo del libro es muy complejo y el de la librería lo es más, por lo que se hace necesario hacer algunas consideraciones. En los últimos años, la industria mexicana del libro ha sufrido un estancamiento que no es inherente a su desarrollo, sino que forma parte de la economía nacional. El ingreso del libro a una competencia mundial nos coloca en una posición desventajosa comparado con otros bienes de consumo. En lo que se refiere a la política fiscal, las tasas de interés actuales hacen prácticamente imposible el financiamiento privado, ya que no incentivan la inversión. En algunos países, la educación es considerada como un motor de economía y factor de la productividad. Por esta razón, entre otras, se invierte en ella. La cultura del libro y por consiguiente la industria editorial en su conjunto es un sector de primerísima importancia para el relanzamiento del país a todos los niveles. Por tanto, hablamos de un sector que no solo forma parte de la propia estructura económica del país, sino que estamos hablando de la necesidad de hacer crecer a la industria en todos sus niveles. La preocupación mundial por la lectura y el libro es notable. En 1966, la UNESCO crea en cada región geográfica del mundo organismos especializados que atendieran el desarrollo del libro y la lectura. En 1969, Colombia fue elegido como sede del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. En 1971, México firmó el acuerdo de adhesión con los demás países latinoamericanos para el desarrollo del libro y la lectura. El CERLAC ha sido promotor de una ley del libro en diversos países del continente americano, donde se define al libro en su doble condición, de bien cultural y bien económico. En el aspecto cultural, el libro es un bien que produce un beneficio social superior al beneficio privado. Esta característica hace necesaria la intervención del Estado para que sea producido en las cantidades y calidades requeridas por la sociedad. En el aspecto económico, hace referencia a la retribución monetaria derivada de todo proceso industrial. Los componentes de dicho proceso de producción se expresan en la compra y venta de derechos de autor, la edición, la impresión, la distribución, la promoción y el consumo. Por tanto, el libro tiene un papel central en la historia de la humanidad. También tiene una importancia desproporcionada a su escaso peso económico en el Producto Nacional. Y esto no debe conducir a subestimarlo, sino a fomentarlo como una oportunidad de grandes beneficios para México a muy bajo costo. Son participantes en el mundo del libro
los lectores, autores, traductores, agentes literarios, críticos, editores, correctores, libreros, vendedores, distribuidores, bibliotecarios, bibliógrafos, diseñadores, ilustradores, fotógrafos, impresores, encuadernadores, transportistas, fabricantes de papel, de tintas, equipo para las artes gráficas, asociaciones y cámaras gremiales, abogados, historiadores, profesores y autoridades. El libro, como bien cultural por excelencia, debe considerarse destinado a generar un marco de cooperación educativa, cultural y científica para mejorar el nivel de instrucción, capacitación, formación y conocimiento de nuestro pueblo. Para que exista una red librera fuerte e importante en el país, se necesitan diversos apoyos, en especial programas de financiamiento público y privado para dar soporte al crecimiento de nuevas librerías y modernización de las ya existentes. Por tanto, la situación de librerías en México, podemos decir, aunque las librerías conocidas como almacenes datan del siglo XVII, en realidad no es sino hasta el siglo XX que el libro empieza a tener cierta presencia comercial. A principios de ese siglo no existían más de 12 librerías. Con la apertura de la librería española en San Luis Potosí y la librería de Porrúa Hermanos y Compañía en la Ciudad de México, se abre una nueva época en el comercio del libro. En los años 50 del siglo pasado, existían más de 80 librerías en todo México para 30 millones de habitantes. En los mismos años, el tiraje promedio de libros era de 3.000 ejemplares. En la actualidad, los tirajes promedio son poco más de 6.000 ejemplares con más de 112 millones de mexicanos, según el censo de población del 12 de junio de 2010 por el INEGI. En este momento, el mayor país de habla hispana con un creciente porcentaje de población cultural, más del 75%. Las librerías definen mejor su presencia en el mercado del libro mexicano en la segunda mitad del siglo XX, como ya dije antes. Sin embargo, no es sino hasta 1970 que se consolidan como grandes empresas libreras. En estos años se fundan librerías con espacios con una gran influencia europea y muy especialmente de los Estados Unidos de América. Es en ese momento cuando las librerías abren su espacio con mayor acercamiento al libro y desaparece el mostrador al público. Tal es el caso de la librería de cristal de las Pérgolas de la Alameda, la librería del Sótano de Alameda y la librería Gandhi de Coyoacán. Nace un nuevo concepto, espacios abiertos, más iluminados, acomodo de libros por temas, mejor atención al cliente, nuevos espacios de convivencia como cafeterías, área de música, teatro y algunos otros espacios para el desarrollo de la cultura. Entre las estrategias de ventas se da especial énfasis a la venta de libros con descuento, grandes promociones y campañas estacionales. Las librerías que más han padecido en los últimos años han sido aquellas que no se han adaptado a las necesidades del lector actual, que demanda una mayor atención, información más rápida, espacios bien señalizados, autoservicio y acceso inmediato de consulta electrónica, entre otras cosas. El mayor desarrollo de las librerías se ha producido en estados como Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. En esta última hay el 30.6% de las librerías. Las otras ciudades mencionadas han desarrollado el 31.3% de todas las librerías del país. El 29% de las librerías se encuentra en ciudades con menor población. Es una tendencia mundial que las librerías crezcan más en las grandes ciudades con mayor concentración poblacional. Los estados con menos librerías en México son Tabasco, que cuenta con 3 librerías, y Campeche, que lo mismo también tiene 3 librerías. Según el informe El Espacio Iberoamericano del Libro, publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, en lo concerniente al capítulo Habitantes por librería en Iberoamérica, dice: mediante la aplicación de una metodología similar a la de los estudios sobre librerías hechos por el CERLAC, las asociaciones de libreros, cámaras de libro y gremios de editores de cada país, es posible observar los desequilibrios que existen en Latinoamérica en términos de la relación de número de librerías y número de habitantes.
De acuerdo a la información disponible, la tasa de cobertura de las librerías en Latinoamérica oscila entre 16.018 y 104.561 habitantes por punto de venta. Fin de la cita. Mientras que en España existe una librería por cada 12.000 habitantes, 3.159 librerías. En Costa Rica, una librería por cada 27.000. En Argentina, una por cada 15.000. En México, existe un local comercial que vende libros por cada 70.000 habitantes, es decir, sobre 1.590 puntos de venta. El total de puntos de venta incluyen librerías de editoriales, universidades, excepto tiendas departamentales y centros comerciales. La crisis de las librerías en México se debe primordialmente a la falta de una ley del libro, la más reciente fue promulgada el 24 de julio de 2008, que permita una competencia sana y equilibrada, la excesiva regulación fiscal, a la falta de financiamientos externos, los pocos que hay son a intereses muy altos. El establecimiento de la industria editorial de los últimos años ha propiciado una mayor caída en las ventas, la falta de participación en programas de formación y actualización, la competencia desigual que existe con algunas grandes superficies, la falta de modernización en su infraestructura, una mayor desigualdad de las condiciones comerciales entre sus competidores, entre otras causas. Independientemente de las crisis que presentan las librerías en los últimos años, en contrapartida, el escenario de la industria editorial mexicana demuestra que existe una constante de crecimiento en ventas de ejemplares a este sector y que esto coloca a las librerías en el principal canal de distribución, lo que significa, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, en 2010 casi 40 millones de ejemplares con un 28.9%, con variación de 1.2% menos comparado con el año anterior. En 2011, 40.345.000 ejemplares, con 20.3%. En 2012, 39.408.000 ejemplares. En 2013, 36.776.000 ejemplares, con un 24.8%. En 2014, 36.317.000 ejemplares, con un 25.3%. En 2015, 35.888.000 ejemplares, con 24.4%. En 2016, 32.758.000 ejemplares. Es decir, que también en 2017, 33.072.000 ejemplares. Y por último, en 2018, 31.800.000 ejemplares con un 23.8%. A decir de los resultados en la producción y venta de libros por las editoriales mexicanas, la mayor porción de crecimiento del mercado editorial está en las librerías, seguido de gobierno, por lo que es necesario un mayor apoyo crediticio y verdadero estímulo financiero para el crecimiento de más librerías. Por otro lado, podemos observar una caída de ventas en ejemplares al segmento de librerías en los últimos 8 años de más del 20%. Seguramente este resultado se debe a la intervención de las editoriales en el mercado escolar, en el cual las librerías tuvieron durante mucho tiempo una participación importante, más del 60% del resultado de sus ventas. Por tanto, el mapa librero en México, podemos decir que México cuenta con una estructura librera a nivel nacional, censo de librerías al 2019 realizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial de la CANIEM, de 1.590 puntos de venta, que comparten sus espacios con otro tipo de productos. De estos, las librerías con venta exclusiva de libros son 970, 61% del total de puntos de venta. Existen otro tipo de puntos de venta del libro que ocupan menor proporción y que forman parte del canal de distribución no librero. En este contexto, no están considerados los centros comerciales, tiendas departamentales ni librerías de usado y libro antiguo. Existe una baja muy pronunciada de las 1.800 librerías existentes en el año 2010, equivalente al 12%, 216 librerías menos que en la actualidad. De estas, las librerías independientes o de nicho que no pertenecen a la cadena han cerrado una cuarta parte. Sin embargo, hay un mayor crecimiento de puntos de venta que se dedican a otros productos en forma preponderante. Según estudios del Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros, se sabe que el mayor grupo que domina el mapa librero del país es el de la librería pequeña o familiar,
con el 55% que se apoya en la venta de libros en general y de textos para primaria y bachillerato, de papelería, regalos y otros artículos. El crecimiento de las cadenas libreras y de grupos medianos se ha detenido un poco debido primordialmente a la situación económica que vive el país, comparado con la situación que vive la librería pequeña, aunque se nota, en contraste, una tendencia de las editoriales a abrir librerías de marca, quizá para compensar la falta de librerías en algunas zonas o regiones, entre ellas las de fondos propios, así como las de algunas universidades e instituciones oficiales. La inversión extranjera, tan visible en otros sectores, no se ve en la cadena librera. Hay indicios de que algunas empresas, principalmente norteamericanas, y algunas españolas observan muy de cerca la situación en México. Es notable que en un mercado con tantas perspectivas, la superlibrería de grandes superficies en un solo lugar es casi nula, a pesar de su existencia en Norteamérica y en el Cono Sur. Su instalación, sin ninguna duda, invitará a las grandes librerías nacionales a mejorar su perspectiva de negocio. Del otro lado, las librerías pequeñas y medianas tenderán a especializarse y a tener un marcado crecimiento en el comercio del libro, ayudando a detener en gran medida el cierre de más librerías. Se notará al mismo tiempo una mayor profesionalización, gracias a la creciente ayuda de la CANIEM, el INDELI y de otros organismos internacionales como el CERLAC. Se puede prever que el reciente acercamiento de los profesionales del libro por una mayor internacionalización del gremio traerá como consecuencia una gran variedad de frutos para el futuro, beneficiando en gran medida a los lectores y a la industria en general. Hace 15 años se fundó el INDELI, Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros, con la finalidad de hacer frente a la carencia de formación y actualización en el ámbito de las librerías. Recientemente, ha iniciado operaciones la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro con el objetivo de crear licenciaturas y posgrados en la especialidad del sector editorial y librero. Por tanto, ¿cuál podríamos decir que es el futuro de las librerías? Me voy a referir concretamente a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro como uno de los aspectos. La revisión de la ley del libro actual debe contemplar el fomento y desarrollo del libro en todos sus aspectos. Entre ellos, la creación de programas de fomento y desarrollo a la inversión y el financiamiento para la creación de nuevas librerías, y propiciar así la modernización de las ya existentes, como ya mencionamos antes. Una política fiscal que revierta la tendencia del cierre de librerías, propiciando una carga fiscal de menor impacto. Dadas las características peculiares del libro, es necesario que esté lo más cercano posible del lector, única forma de que encuentre a su público. Por ello, no es posible reflexionar sobre una política cultural o política editorial sin prestar atención especial a las librerías. Uno de los más importantes objetivos del precio único de los libros es hacer posible una extensa y eficaz red de librerías que compiten entre sí en la diversidad y variedad de la oferta editorial y en calidad de los servicios que presta. Por ello, necesitan equilibrar sus resultados contables entre los libros de venta rápida y los de escasa rotación. Es decir, necesitan el precio único como sistema de equilibrio, pero no solo de las novedades, sino también del catálogo en general. Y como propuesta para el desarrollo de las librerías en la actualidad, podemos decir que en México hace falta una mayor presencia de librerías que integren un mapa mejor de todo el país. 94% de los municipios no cuentan con una librería. Existen cerca de 1,600 librerías a lo largo del territorio nacional, lo que demuestra un déficit de más de 3,000 librerías, y para recuperar este rezago se necesitan mínimo 10 años para revertir la tendencia, lo que coloca a nuestro país en uno de los más atrasados en infraestructura de librerías. Una de las posibilidades para poder propiciar un mayor crecimiento de esta infraestructura es la creación de librerías de barrio, mismas que podrían solucionar en forma rápida y dinámica la presencia de librerías donde no hay. Este programa es factible si se desarrolla primeramente a nivel municipal, beneficiando a la población más alejada de los polos de desarrollo urbano, carentes de programas culturales y de bajo presupuesto para el desarrollo de la cultura. Esta acción en sí misma
lograría un mayor acercamiento de la población a los libros. La librería de barrio se puede instalar en zonas no comerciales y en espacios de menos de 60 metros cuadrados, con una inversión mínima para su funcionamiento. Este programa de fomento y desarrollo para la librería de barrio podría ayudar a la economía familiar a través de maestros, normalistas, jubilados, amas de casa y profesionales sin empleo. Los impactos económicos generadores de las medidas de fomento para la lectura y el libro están basados en programas de fomento de la lectura por parte del Estado. Sin embargo, no se vislumbra una decidida intención para desarrollar una política cultural que incluya el libro como instrumento de desarrollo en el conocimiento y la educación, por lo cual la librería, como órgano percutor y desarrollador del pensamiento creativo y concreto, se vislumbra como una tarea prioritaria para la población con poca escolaridad y niveles económicos bajos. De tal manera que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales, CONACULTA, en aquel momento publicado por CONACULTA, entre los resultados de la encuesta sobre asistencia a librerías, hay que rescatar lo siguiente. Alrededor de 2 de cada 3 mexicanos de más de 15 años, es decir, 63.2% de esta encuesta, reporta haber asistido alguna vez a una librería, en tanto que 40.6% lo ha hecho cuando menos una vez al año y 19.3% cuando menos una vez en menos de 2 meses. En cuanto a la lectura se refiere que 6 de cada 10 mexicanos de más de 15 años, 60.1%, reportan que leyeron cuando menos un libro en el año. Poco más de 1 de cada 20, 6.6%, leyó más de 10 libros al año. El número de libros leídos, continúa la encuesta, decrece conforme aumenta la edad de la población y crece conforme se elevan los niveles de escolaridad y de ingresos. Fin de la cita. Las librerías durante varios años han sido los principales puntos de compra de libros, muy por encima de otro tipo de clientes y de tiendas de autoservicio. Las librerías juegan un papel fundamental en el mercado editorial porque facilitan el acceso a los lectores a una oferta plural y diversificada de libros. Construyen un elemento cultural que debe ser considerado en la política de fomento del libro y la lectura. En la actualidad, las librerías son o deberían ser un espacio de encuentro con la lectura. La prescripción de lecturas para los consumidores requiere de una formación especializada y de una adecuada calidad en el servicio. Por lo tanto, algo estratégico importante para el desarrollo de las librerías es la formación de los libreros. Por varios años la tarea y el oficio de librero han sido por vocación, propiciando habilidades innatas en beneficio de la sociedad. Sin embargo, la realidad actual nos obliga a profesionalizar nuestra actividad en la gestión de la librería y en la comercialización del libro. Sabemos que el auténtico cambio cultural debe provenir de lo más profundo e íntimo de la conciencia de cada quien, ya que consiste en un ejercicio de la más absoluta libertad. Pero también creemos que la acción educativa es la que puede influir para que el cambio positivo se dé, conciliando humanismo y modernidad, enriqueciendo la libertad individual y colectiva mediante la revaloración de la tarea del librero en la sociedad actual, que sustituya una óptica de corto plazo, alcance una visión de futuro acorde con las necesidades y las competencias del mercado de libros en el contexto actual. Es necesario cobrar conciencia de la coyuntura económica definida por la emergencia sanitaria, propiciada por la pandemia que estamos viviendo, los procesos de cambio y la definición de nuestras actuaciones. Hoy, la competencia no solamente se da en lo regional, sino también a nivel mundial, colocándonos a los libreros en grave riesgo de desaparecer, además de toda la realidad que estamos viviendo. La herramienta más poderosa para la defensa de los intereses del sector ante esta realidad está en el recurso humano, cuyo reclamo es urgencia de actualización y eficacia en su formación y actualización. Es por esto que la creación de escuelas de libreros, hoy más que nunca, representa el camino necesario para la permanencia del sector librero en América Latina. Bueno, ante este panorama, ¿qué nos queda? El futuro de la librería en la era digital post-COVID-19. Bien podemos reconocer algunas herramientas necesarias para el desarrollo de las librerías. Por ejemplo, el comercio electrónico
en las librerías físicas y virtuales, el marketing digital de las librerías en todos sus contextos, el espacio de la librería adaptado al ambiente digital en todas sus formas, la edición en la cultura digital para los lectores de nicho, la gestión comercial en la cultura digital, crear espacios especiales dentro de la librería que permitan la consulta y la información de los diferentes libros que tiene la librería o que encuentran en otras bases de datos los clientes, los posibles lectores. Podemos decir entonces también que una librería con el interés de adaptarse a este mundo actual debe de tomar en cuenta aspectos fundamentales para llegar a un público joven y diferente. México es un país de jóvenes. Por lo tanto, debemos de considerar nuevas propuestas de arquitectura y diseño de la librería, mobiliario de exhibición que privilegie el adecuado impacto del libro a través de la portada, el layout que mejore de manera significativa el espacio y su distribución, evitar en lo posible un exceso de inventario que propicie una rotación lenta, iluminar adecuadamente a espacios más atrayentes, circulación libre de obstáculos, espacios bien señalizados, estaciones de consulta para tienda virtual de cada marca, dedicación de espacios para libros editados por pequeñas editoriales. La producción editorial de libros para niños en el contexto del libro mexicano es sumamente importante. Incluso la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ha creado un diplomado para editores que se dedican a la producción editorial de libros para niños y jóvenes. Puedo decir que el reto más importante que tienen que asumir las librerías es la rápida incorporación en sus tiendas físicas de una amplia gama de servicios online para atender mejor las necesidades de sus clientes. Si las librerías no aceptan el reto de llevar a cabo una renovación profunda de los procesos de búsqueda, compra y lectura de libros, difícilmente sobrevivirán a la era digital, pero también sobrevivirán a los cambios que se avecinan, como ya lo estamos viendo en diferentes países y ciudades. Hoy los lectores están leyendo en diferentes tipos de pantallas. Entonces, el futuro inmediato de las librerías está en una transformación a fondo, acorde con la sociedad actual y con las necesidades de los posibles lectores, ofreciendo los medios necesarios para atraer a un posible cliente que ya satisface sus inquietudes de lectura a través de diferentes medios de transmisión del conocimiento y del gusto por la lectura. La librería de nuestro tiempo debe apostar a un nuevo paradigma de negocio, convirtiendo los espacios físicos en una atmósfera que cree nuevas sensaciones para la lectura y el libro. En la actualidad, entonces, podemos pensar que ya nada va a ser igual. El mundo ya cambió. Ha cambiado por una circunstancia ajena totalmente a nosotros, por una pandemia que nos ha sumergido en un espacio de poco movimiento. Las empresas libreras han tenido que cerrar sus puertas, han tenido que cambiar los modelos de negocio, y nosotros, como seres humanos, ¿qué vamos a hacer? Como libreros, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo único que yo veo es adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos que crear desde ahora. No hay nada escrito para ello, no hay nada dicho de por medio. No podemos adivinar nada de lo que va a pasar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos en nuestras condiciones y en nuestras circunstancias al cambio que vamos a vivir en un futuro muy próximo, o que ya estamos viviendo a través de esta pandemia. Pues no me queda más que agradecerles esta oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes esta información, esperando que hayamos logrado la posibilidad de que ustedes puedan pensar en la nueva librería de esta etapa de la historia del hombre. Muchas gracias y quedo, como siempre, a sus apreciables órdenes.